Resulta muy fácil visualizar la escena. O sea, imaginemos el sonido ensordecedor de un ventanal haciéndose añicos en el medio de una sala. Uf, claro, es un ruido inmediato, súper violento. Exacto. Y el cerebro humano está, digamos, programado para reaccionar a eso. El caos puro te exige atención al instante y todo el mundo voltea a mirar. Pero el contraste natural de ese evento, y aquí es donde se pone interesante, es una filtración de agua en los cimientos de esa misma casa. Ajá. Un proceso que ocurre durante meses, tal vez años, en un absoluto y metódico silencio. La humedad avanza, la madera se pudre, el acero se oxida. Y claro, nadie mira hacia abajo porque pues no hay un estímulo que te obligue a hacerlo. Hasta que un día cualquiera, sin previo aviso, el piso simplemente cede y la estructura completa se viene abajo. ¡Qué locura, sí! La ironía es que el ventanal roto era solo un accidente superficial. Pero la verdadera crisis, la que de hecho destruye la casa, fue esa filtración silenciosa que nadie supo leer a tiempo. Esa metáfora captura perfectamente la esencia de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en el capítulo El arte de leer antes del estallido. Un capítulo tremendo. Sí, totalmente. Pertenece al volumen 2 del libro El mundo según mi Jauría. Y el objetivo central de esta sesión es desentrañar cómo la verdadera estrategia, esta capacidad de leer los conflictos antes de que ocurran, ha sido secuestrada por el lenguaje corporativo y el ruido moderno. Así es. Y el autor nos propone recuperar esa sabiduría vital, volviendo la mirada hacia la naturaleza. Ok, pero es un texto que exige bajar nuestras propias revoluciones, ¿no? Definitivamente. Ya conocemos el escenario principal de la obra, este famoso terruño. Ese espacio rural donde el calor de enero cae pesado. Exacto, donde la vida avanza a un ritmo casi geológico. Y bueno, desde la cocina siempre emana ese olor espeso a mermelada de ciruela hirviendo. Es un ecosistema que, no te perdona la desconcentración. Y por supuesto, habitado por nuestra ya conocida jauría, que a este punto sabemos que funciona más como un sistema de pensamientos con patas que como un grupo de mascotas. Sí, son fascinantes. Ya sabemos cómo se estructuran. Desde el existencialismo de Pancho hasta el pragmatismo frío de Anubis. Pasando por la vigilancia estoica de Dylan y el cinismo indomable de Juan. Claro. Y fundamentalmente el equilibrio estructural que mantiene Fenty, que es la líder confuciana de todo el grupo. Bueno, ese equilibrio de la jauría y ese hervir paciente de la mermelada sufre una alteración con la llegada de un visitante misterioso al terruño. Intenta imponer su presencia. ¿Ah, no? No. El análisis arranca exclusivamente observando su forma de caminar. Ok, vamos a desempacar esto, o mejor dicho, a desmenuzarlo paso a paso, porque encierra una lección vital sobre cómo ingresar a un sistema complejo. Totalmente de acuerdo. El texto detalla que el visitante camina por el borde del camino. Busca la franja donde el polvo cede menos. O sea, no entra con la torpeza ruidosa del turista, ni arrastra los pies intentando proyectar una falsa solemnidad. Encuentra el ritmo exacto que el entorno exige. Y la jauría, que es un radar andante de intenciones, lo lee de inmediato. Pancho nota la trayectoria limpia. Exacto. Anubis calcula rápido que el tipo no viene a vender nada, no es intrusivo, y Fenty, ella se queda en su centro sin alterarse en lo más mínimo. Entonces, el visitante llega al portón, se detiene y evalúa. No sacude la reja, analiza la distribución de los perros, identifica la entrada y, muy importante, prevé la retirada. Y al observar cómo Fenty organiza todo el espacio sin mover un solo músculo, el hombre pronuncia su primera gran observación. Dice, el centro no manda, sostiene. ¡Guau! Ahí radica la primera gran estocada a nuestra concepción de autoridad. Lo fascinante aquí es que el autor ilustra cómo la firmeza no requiere rigidez en lo absoluto. O sea, entrada a un ecosistema sin romper su tensión natural es el primer acto estratégico. Exactamente. Es que esa frase de Fenty, de que el centro sostiene, dinamita por completo la cultura laboral contemporánea. Sí, la hace pedazos. Pensemos, por ejemplo, en la llegada de un nuevo gerente a una empresa, o incluso un cuñado en una cena familiar. La convención dicta que debes hacer ruido. Claro, cambiar los muebles, reestructurar todo, convocar reuniones que no sirven para nada. Hay una necesidad patológica de marcar territorio. Se asume que el volumen y la agitación son sinónimos de liderazgo.
Y sin embargo, en el terruño presenciamos que la verdadera influencia opera desde la pausa, ocupando únicamente el espacio justo y necesario tras una observación profunda. Es increíble. El problema surge al confundir la dominación con la autoridad. La dominación requiere un gasto de energía constante para someter a los demás. Mientras que la autoridad pacífica organiza el espacio por su simple peso específico. Tal cual. Y esto nos lleva al concepto de concordia que debaten más tarde bajo la sombra del parrón. En nuestra superficialidad moderna, la concordia se percibe como, no sé, una sonrisa perpetua. Una dulzura artificial donde nadie discute. Exacto. Pero el texto rescata el origen de la palabra. La concordia es una proporción justa, un estado donde cada elemento mantiene su lugar y su función, incluso si eso implica fricción. Hay una intervención de Juan en esa escena que resulta letal. Uf, la del cinismo. Sí, menciona que abunda la cobardía disfrazada de armonía. O sea, evitar un roce menor en el presente solo por miedo a la incomodidad. Y eso es exactamente lo que permite que una discordia profunda eche raíces. Es lo que termina pudriendo las fundaciones de una casa o de una institución a largo plazo. Entonces, una vez establecido qué es lo que sostiene a una comunidad, el análisis del grupo gira hacia lo que la destruye. Y aquí es donde hacen una crítica frontal de lo que hoy consideramos estrategia. Y a la mañana siguiente, esa perversión de la estrategia entra por la puerta en grande de la forma más banal posible. Mientras comparten el desayuno. Sí, con la mermelada recién hecha, una notificación en un teléfono interrumpe la calma. Un ejecutivo tecnológico acaba de ejecutar una absorción hostil sobre una empresa más pequeña. Pero claro, el comunicado de prensa no dice, los devoramos para eliminar a la competencia. Para nada. Está plagado de términos como sinergia, ecosistema corporativo y democratización del acceso. El lenguaje público utilizado como maquillaje para la codicia. Anubis, con su lectura tan cruda de la realidad, bautiza esta táctica con un nombre brillante. Lo llama brillo de feria. Es un término perfecto. La guerra sigue operando con la misma brutalidad de hace milenios, pero ahora viste trajes mucho más caros. Se usa un vocabulario noble para esconder la mezquindad de una emboscada. Pero a ver, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque voy a ser de abogado del diablo. A ver, dime. ¿Acaso no es así como funciona el mundo moderno? Si una corporación absorbe a otra en un mercado hipercompetitivo, suavizar el golpe con relaciones públicas es solo una medida de supervivencia. Ok. Digo, evita el pánico, estabilice las acciones. ¿Por qué el autor condena esta maniobra de mitigación como si fuera una tragedia moral? Bueno, eso plantea una pregunta importante. El autor nos advierte que el daño a las acciones financieras es temporal, pero el daño a la semántica de una sociedad es permanente. Ah, entiendo. Es un costo intelectual altísimo. Cuando la manipulación egoísta y este canibalismo corporativo reciben el título de inteligencia o de estrategia, se degrada todo el criterio colectivo. O sea, el peligro real no es la transacción. Exacto. La verdadera tragedia es que la gente lea esa noticia, aplauda ese humo bien iluminado y asuma que la hipocresía es el pináculo del éxito. Convierte la mentira estructurada en pedagogía. Crea líderes de cartón. Son huecos por dentro. Profesionales entrenados para sonreír como si persiguieran el bien común, pero que internamente son solo administradores de sus propios egos. El visitante de hecho señala que cuando una comunidad se acostumbra a usar palabras virtuosas para justificar actos destructivos, la derrota ocurre mucho antes de que se dispare la primera bala. Totalmente. Y la palabra estrategia pierde su columna vertebral. Se vuelve solo una herramienta de relaciones públicas. Y ante esta orfandad de significado, el grupo necesita definir cómo se ve la conducción real. Y el visitante no recurre a teorías abstractas, utiliza lecciones físicas que el propio terruño proporciona durante una caminata. Sí, desgranan 6 principios fundamentales. Si conectamos esto con el panorama general, la grandeza del texto es que el campo deja de ser un decorado y se convierte en la demostración misma. Hablemos de esos principios. El primero es la obligación de evaluar antes de actuar, lo cual choca de frente con la vanidad de nuestro impulso moderno. Hoy en día, la quietud se penaliza como si fuera incompetencia pura. Sentimos la obligación de responder un correo en 30 segundos.
O emitir una opinión en redes sociales sobre una crisis inmediatamente, solo para fingir que tenemos el control. Y actuar rápido aplaca tu ansiedad, pero casi nunca resuelve el problema real. El segundo principio es igual de punzante. No prolongar conflictos inútiles. La observación de Wan aquí es clave para entender la toxicidad actual. Nos dice que muchos ya no pelean para obtener un resultado tangible, pelean por identidad. El conflicto se vuelve su única forma de saber que existen. Quitarles al enemigo significa obligarlos a enfrentar su propio vacío. Es tristísimo. Mantener una guerra solo para sentirse vivo es la antítesis absoluta de la estrategia. Y eso nos lleva al tercer principio, que es evitar lo lleno y buscar la grieta. La tendencia humana es empujar justo ahí donde hay mayor resistencia, creyendo que el desgaste demuestra compromiso. Es un error clásico. Es idéntico al comportamiento del tráfico en una gran ciudad. El instinto gregario empuja a miles de conductores hacia la avenida principal y quedan atrapados en un mar de bocinas. Acelerando y frenando frenéticamente. Exacto. Sienten que están luchando por avanzar, confundiendo el ruido con la proactividad. Pero el conductor verdaderamente estratégico comprende que la resistencia está en lo lleno. Se desvía hacia las calles secundarias. Busca la grieta en el flujo urbano, esas calles vacías, y llega a su destino en silencio, sin desgastar el motor. Es una gran analogía. La física del conflicto social opera bajo esa misma lógica. El esfuerzo inútil no genera progreso, solo genera erosión. ¿Y cuál sería el cuarto principio? El cuarto amplía esta lectura. Es leer el terreno sabiendo que las condiciones cambian. En el libro caminan junto al estero de la propiedad. A simple vista, en pleno verano, parece un cauce seco, casi inofensivo. Pero una observación atenta revela que el agua sigue fluyendo agresivamente por debajo. Así es. Lo que es verdad en la superficie puede ser falso en los cimientos. El entorno natural exige adaptación y no acepta sobornos ni adulaciones. Una sala de juntas puede aplaudir un plan de negocios defectuoso para adular al jefe. Claro, pero un río subterráneo te va a destruir los cimientos de una obra mal calculada, sin importar cuántos títulos tenga el arquitecto. La arrogancia de confundir un esquema en papel con la crudeza del terreno se paga carísimo. Siempre. Y el quinto principio desmantela nuestra relación con el poder visual y auditivo. No confundir fuerza con ruido. Dylan, siendo el guardián de la jauría, encarna esta lección. Sí. Un perro que pasa la noche entera ladrando hacia la oscuridad no es el más fuerte. Está transmitiendo inseguridad. La verdadera fuerza disuasiva organiza la escena en silencio, con su sola presencia. La intimidación ruidosa es fragilidad disfrazada. Y bueno, todo esto culmina en el sexto principio, que es el requisito indispensable para todo lo demás. Gobernarse a sí mismo. Exacto. No hay estrategia posible si no dominas primero tu propia casa interior. Si un líder no controla su hambre de reconocimiento o su resentimiento, terminará llamando estrategia a su propio desorden emocional. El visitante lo demuestra al observar la leñera. Ve los troncos cortados y apilados meses antes de que baje la temperatura. Es invierno pensado en verano. Previsión, no improvisación. Gobernarse a sí mismo es tener la disciplina de prever el frío cuando el calor invita a la pereza. Y es la sumatoria de estas observaciones, esta capacidad de diseccionar el entorno sin imponer el ego, lo que prepara la revelación de la madrugada. Es una secuencia hermosamente construida sobre actos de silencio. El visitante se marcha antes del amanecer, recorriendo el mismo borde del camino por donde llegó. Sin despertar a nadie. Al de su estadía se ve en los ajustes sutiles de la jauría. No hay grandes despedidas ni discursos. Dylan amplía su radio de patrullaje. Anubis encuentra una madera suelta en la leñera y la reacomoda. Wan rompe una rama de zarzamora que generaba un punto ciego. O sea, asimilan la filosofía directamente en el músculo. Y es en el peso de esa quietud que la identidad del visitante cobra sentido total. Quien estuvo tomando té bajo el parrón, quien decodificó el balance de la jauría, era una manifestación del propio Sun Tzu. El autor del arte de la guerra. La genialidad de meter a esta figura histórica en un entorno rural es subvertir nuestra expectativa por completo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto al final? Porque te deja asombrado. El maestro universal del combate viaja a través del tiempo para enseñar precisamente cómo evitar conflictos inútiles y proteger una casa. Es que esa es la lección.
Él no vino a repartir copias de su libro ni tácticas de aniquilación. Vino a auditar. Necesitaba evaluar si aún existe la capacidad de comprender su filosofía sin convertirla en mercancía barata para presentaciones de PowerPoint. Claro. Nos deja un mandato ético profundo. Entregar una filosofía tan rigurosa a mentes perezosas o líderes ambiciosos solo sirve para embellecer su mezquindad. Su verdadero encargo es formar lectores. Lectores de la realidad, individuos que puedan soportar el peso de la inteligencia sin buscar consuelo o recetas fáciles de 5 pasos. Gente que detecte la discordia antes del estallido. Sintetizando todo el recorrido de hoy, el análisis de este capítulo nos invita a despojarnos de ese brillo de feria del mundo moderno. Desenmoscar a la mentira de que el volumen equivale a poder. El verdadero liderazgo se gesta en la paciencia del silencio, en domar nuestras reacciones y leer pacientemente nuestro entorno, tal como la jauría protege su terruño. Porque la tragedia real de esa casa derrumbada nunca comienza en el estallido, comienza mucho antes, cuando se prefirió ignorar la filtración porque fingir normalidad era más cómodo. Así es. Y eso nos deja con una pregunta provocadora para masticar por nuestra cuenta. Si la verdadera estrategia requiere evadir el ruido y el ego, ¿cuál es el área más ruidosa en nuestras propias vidas en este momento? Tremenda pregunta. Y más profundo aún, ¿qué fragilidad profunda está intentando ocultar desesperadamente ese ruido? Esa es la clase de cuestionamiento que hace la diferencia. Bueno, ha sido una sesión increíble. Hasta nuestra próxima inmersión a fondo.